pues nos vamos, y hace otras cosas. Nos vamos al cerebro que ha habido puesto a la materia gris que esta mañana ha estado en el Congreso de los Diputados, en esa última sesión de control al Gobierno, donde se han lanzado pues alegres jaculatorias y frases de despedida de fin de año, porque es la última sesión de control. Aquí hermosuras de Pedro Sánchez hacia Mariano Rajoy como franquista. Y vean cómo han sido los términos de esa última sesión de control. A usted solamente le falta recuperar aquella frase de la calle es mía, franquista, para demostrar a los españoles lo que realmente es usted, el presidente más retrógrado de la democracia española. Mire, usted dice defender los medios de comunicación públicos plurales, pero lo que ha hecho ha sido convertir la radiotelevisión española en un auténtico nodo, al estilo franquista, señor Rajoy. Causa con esas credenciales sonrojo escucharle apelar a una mayoría moderada en España cuando usted legisla solamente para la derecha más extrema de este país. A usted le molesta la gente en la calle. Pero váyase acostumbrándose a la calle, señor Rajoy, porque es a donde le van a mandar a usted a partir del año 2015 y a todo su gobierno como consecuencia de los recortes en derechos y en libertades. El mayor recorte de derechos que se ha producido recientemente en nuestro país lo ha producido un gobierno que dejó España al borde del colapso económico, al borde del rescate, que hizo una gestión económica que generó un aumento del desempleo de 3.400.000 personas, que dejó a España en recesión, un déficit público de más del 9% y miles de facturas sin pagar. Eso sí que es un atentado a los derechos de los ciudadanos. Si somos laxos, primero potenciamos las mafias y segundo, esa avalancha no hay quien la pare. Otra frase, ningún país puede permitir que entren por sus fronteras cuantos inmigrantes quieran hacerlo. España tampoco. Esas son frases del señor Pérez Rubalcaba, que probablemente tenía bastante más tino que usted cuando pronunciaba frases en esta Cámara. Acaba generando la sensación, si no la seguridad, de que tiene usted una cierta confusión a la hora de tener un criterio sobre cualquier cosa. Bueno, ¿qué os parecen los términos, las, no sé? A mí me parece... ¿Esto es lo que queremos los ciudadanos? Vamos a ver, a mí lo que me parece es que entramos en campaña electoral. Punto número uno, todos los partidos. Evidentemente ¿Y ahí se van a cabe decir... todo? Llamar franquista... vamos a ver, es franquista, todo el mundo lo ha visto. Yo no digo que valga todo, digo que se van a decir de todo, eso sin duda. Por un lado, pisan el acelerador en la línea que a cada partido le interesa. Luego hay que tener en cuenta que por una parte el PSOE tiene el problema de que está Podemos con el aliento en el cogote comiéndolo la merienda, y el PP, pues que evidentemente tiene actos como el nombramiento de Rafael Hernando como portavoz parlamentario, cuando se decía que, bueno, que a lo mejor Bermúdez de Castro, a lo mejor Ayllón eran un poco más moderados. Evidentemente Rafael Hernando es un parlamentario avezado, pero es un tipo muy bronca y muy radical. Entonces, quiero decir, ahora ya los partidos están en campaña y se van a decir de todo y defenderse como puedan de todo, y evidentemente tanto los nombramientos como las expresiones que utilicen, mientras no sean delictivas, están en su perfecto derecho. Creo que derecho. lo que le ha dicho Rajoy no es parecido ni de lejos. Hombre, acordarse ahora de Rubalcaba con lo que le han dicho a Rubalcaba... Insultar a Pedro Sánchez... No, perdóname, pero con lo que le han dicho a Rubalcaba en ese hemiciclo a los del PP. Sí. Hombre, por favor, ahora le quieren tantísimo, le echan de menos. Pero y además eso es igual, les pone el mismo nivel de discurso el que hemos visto hoy, ¿no? La Ley de Seguridad Ciudadana se sabía que ha sido atacada por toda la oposición. Evidentemente, insisto, mientras las expresiones van a ser más gruesas a partir de ahora, sin duda. Se trata, sobre todo, de valorar la Ley de Seguridad Ciudadana. Sobre las expresiones, lo cierto es que a estas alturas Pedro Sánchez llame franquista a Rajoy. Esto es como si Rajoy le llama a Pedro Sánchez estalinista y le relaciona con un régimen comunista del pasado. Se nos ocurre, se nos pasa por la cabeza que Rajoy le llame estalinista, por ejemplo, o castrista, por hablar de otro régimen comunista que está en la inspiración lejana del socialismo. Pues no. Hombre, pero dicho esto, a mí me comunista. Obviamente el origen ideológico del socialismo está en la rama común del marxismo, y en sus tiempos, evidentemente, el socialismo español ha apoyado las dictaduras comunistas en sus tiempos, pero no veo yo a Rajoy llamando estalinista, por ejemplo, o castrista a Pedro Sánchez. Pero dicho esto, hay que ir a la Ley de Seguridad Ciudadana, y es ahí donde a mí me sorprende el discurso del Partido Socialista, porque habla de cosas que no están en la ley. Lo que quiero decir es que se trata de una ley que quiere controlar algo más y mejor
determinados comportamientos ilegales y violentos en la calle. Se trata de eso, no de las manifestaciones a las que tiene derecho todo el mundo para expresar lo que a cada uno le parezca dentro de las normas. El dejar en manos de la policía lo que antes estaba en manos de los jueces, a mí ya para empezar me parece muy peligroso. Así de claro. Bueno, me parece peligrosísimo. ¿Menos de la policía que de los jueces? Yo desde luego... Perdóname, es que son procedimientos diferentes. Es un juez el que tiene que decidir si tú has cometido una falta, un delito, un no sé qué, no un policía. Y el que se prime sobre la denuncia que puede hacer un policía con la que pueda llevar un ciudadano, a mí eso me parece que puede llevar a cosas, a cuestiones peligrosas. No nos preguntaba ahora por exactamente el articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana. Yo voy a volver a lo del debate. Gracias por entenderme, a mí, que Pedro Sánchez llame a estas alturas a Rajoy franquista, yo lo que creo es que Sánchez, como tiene los problemas que todos sabemos que tiene que estar montando numeritos continuamente para dar titulares. No me parece serio. Y resulta que se le olvida de vez en cuando que él estaba sentado en ese Parlamento cuando Zapatero aprobó el mayor recorte de gasto social que ha habido en este país, cuando se ha hecho la peor gestión de la economía de este país, y resulta que todos los derechos y todo el bienestar que dice Pedro Sánchez que ha recortado Rajoy, hay que recordarle continuamente a Sánchez, y eso ha hecho muy bien Rajoy, decirle, oiga, pero que usted no acaba de caer con el santo advenimiento, que usted estaba ahí sentado, que su gobierno trajo aquí al Parlamento ese recorte y que por culpa de la gestión de su gobierno estamos donde estamos. Pero y precisamente por estar en mejor campaña, callado, como mejor. No se le puede decir tampoco a Rajoy que ha cumplido el programa electoral. Rosa, que no le dejas que hable, Rosa. No me ha dejado ni decir hola. A ver, primero, no fue el mayor recorte, los mayores recortes se han hecho posteriormente. Hombre, pero con las cifras. Aquel fue un recorte. Bla, bla, bla. Bueno, me dejas hablar, Carmen. Sí, aquel fue un recorte tremendamente traumático y mucho más para los votantes socialistas, porque supuso la congelación de las pensiones, la bajada de. No, para los votantes socialistas, no, para los ciudadanos de este país, porque los funcionarios y los pensionistas no creo que voten todos al PSOE. Habla tú sola. Pero votan todos al PSOE. A ver, Carmen. No votan todos al PSOE, pero al PSOE le costó 4,5 millones de votos en el 2011. Eso, le costó 4,5 millones de votos en el 2011. Eso y la modificación del artículo 135 en el mes de agosto con nocturnidad y alevosía. ¿Los 4 millones de parados no, los 4 millones de parados también, que es lo mismo que le va a costar, por cierto, no sé si una derrota o no, pero un montón de bajada electoral al señor Rajoy. No, lo veremos, pero el paro aumentó con el gobierno de Rajoy. En cualquier caso... ¿Todavía no ha acabado? No, todavía no ha acabado. Todavía le queda un año. Sí, todavía le queda un año, ya lo sé. Y bien, y ojalá se supere la crisis, como dice Rajoy. Parece que es joroba que vaya mejor las cosas. No, hombre, no, a mí no me joroba. A mí me gustaría que fueran estupendamente bien. Un dato, último año de Rajoy, de Zapatero en la Moncloa, se fueron 500.000 de personas a la calle, solo el último año. En este último año de Rajoy, todavía le queda otro, ha habido 500.000 de personas que han encontrado empleo. Sí, entonces, y aún así todavía... Hombre, por supuesto, el paro es horroroso. Pero este último año, último año, 500.000 a la calle, 500.000 han encontrado. Hay más paro ahora, de ecuanimidad. Hay más paro ahora que cuando se fue Zapatero, y luego hay que ver qué ha pasado con esa reforma laboral que tanto os gusta, porque a mí nunca me ha gustado y siempre he estado en contra. ¿Qué ha pasado con la precariedad laboral, con los salarios? No había precariedad con Zapatero. En cualquier caso, como dijo Joaquín Estefanía... contabiliza que Joaquín Estefanía antes de ayer. A Joaquín Estefanía antes de ayer, que creo que, en fin, de esto sabe un poco. Sabe un poco. No digas porque si tú no has parado de hablar tampoco. No, lo que te digo es que tú interrumpes todo el tiempo. No, es que hay que dar datos, hombre. Eso se llama filibusterismo. El debate no es quién habla más. Viene desde Felipe González, hombre. Una cosa es la temporalidad. Es que parece que acaba de aparecer ahora. Los contratos por 3 horas, una semana, que luego contabilizan como puestos de trabajo que sean, claro. ¿Tú qué quieres? Que con la crisis que hay se contrata a la gente fija ya, monta una empresa tú, pero me vais a perdonar, pero bueno, es que me parece una broma, vamos. Parece que en las televisiones que conocéis muy bien, preguntar cuando os sentáis a que os maquillen cómo son sus contratos y cómo eran hace 7 años. Sí, lo sabemos. Y la precariedad de la que estás hablando existía, lo que pasa que no la comentabais. Esa precariedad laboral en el sector que tenéis
antes de entrar en plató, y no digo en esta, digo en las grandes televisiones exactamente igual, preguntar las condiciones y cómo es la temporalidad de los redactores y cómo... ¿Pero qué estáis cayéndoos del guindo ahora? No, hombre, no, ¿Esa pero temporalidad no es, existe pero desde no es hoy? exactamente la misma. y lo que habléis un poco con la gente. La otra era socialista y esta es no, popular. señor, ni socialista ni nada. No hay temporalidades socialistas por eso o como se os peperas, olvida no la hay. otra. O sea, quiero decir, ahora hay un mercado laboral mucho más desregulado, que eso es lo que a vosotros os gusta, en el que los trabajadores tienen muchos menos derechos que antes y los salarios han bajado, y lo dicen los organismos internacionales, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que dice, oiga, no bajen ya más los salarios en España, empiecen a subirlos, porque es que si no, esto no funciona. Claro, Rosa, que se ha pasado la dosis. Rosa, lo que ha dicho, lo último que dijo el Fondo Monetario Internacional es que España había hecho las reformas adecuadas, que había habido recuperación, que se iba en el buen camino y que ya, después de hacer todo eso, era el momento de no bajar más los salarios. Pero quería añadir solo una cosa. Yo me temo que ya hemos empezado y vamos a estar en este último año en algo que me parece que definió muy bien el presidente del Gobierno hace unos días, cuando dijo: la oposición antes negaba la crisis y ahora niega la recuperación. Y ahora nos vamos a pasar un año, me parece que debatiendo sobre lo evidente, es decir, de que hay signos de recuperación. Que estamos teniendo. Pues fíjate, yo decía Zapatero, en realidad era Rubalcaba, Pedro Sánchez, porque la respuesta de Rajoy ha sido hablar sobre Rubalcaba, y precisamente ayer en esa copa de Navidad Rajoy dijo que era el mejor candidato posible, y contó que él le pidió a Rubalcaba que no se fuera. Pero era que no el se fuera, que se lo pidió. posible para el PP, porque claro, con Rubalcaba... ¿Tú crees que es porque es para el PP, no para España? Claro, hombre, si fuera para España, a lo mejor el PP no le hubiese atizado como le atizaba a Rubalcaba durante tanto tiempo, porque claro, hasta que Rubalcaba dijo, yo me voy, el PP no empezó a decir, hoy como lo siento, este señor, yo con este señor, que hemos oído declaraciones de dirigentes del Partido Popular, yo con Rubalcaba de presidente de gobierno estaría muy tranquilo. Bueno, pues no se les notaba nada mientras Rubalcaba era el líder de la oposición. Y sin embargo, y el PSOE tampoco estaba muy tranquilo, porque no remontaba las encuestas y la imagen de Rubalcaba estaba por los suelos. Y sin embargo, ahora la imagen no remontan las encuestas, pero la imagen de Pedro Sánchez está mucho mejor. ¿Y cómo está Susana Díaz, que esta misma mañana ha dicho que su tren pasó y que si vuelve a pasar ya se verá, y que, por lo tanto, dice, ya veremos? No descarta que ella quiera disputarle esa Secretaría General. ¿Afecta eso a Pedro Sánchez y a la oposición confusa? Hoy le decía a Rajoy que estaba haciendo. Y os quiero decir más, porque esta mañana, sabéis que ayer ese premio de los periodistas parlamentarios honraron a Mariano Rajoy con el premio Castigo de la Prensa. Ese ha sido el premio. Hombre, eso creo que es de las pocas cosas indudables. Es decir, si como periodistas nos parece bien un presidente del gobierno que no responde... perdón. Déjame contarte la noticia. Perdón, porque luego no habla. Que a mí me encanta el premio que le han dado. ¿Qué quieres que te diga? Castigo de la Prensa. Pues sí, como otros muchos, porque ese premio podía haber sido compartido. Había 4 candidatos, de hecho. Sí, no, pero fíjate, los candidatos eran Fátima Báñez, Coscubiela y Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD. Pero podían haber puesto ya a Pablo Iglesias, que no se deja entrevistar, o sea, no les ha debido dar tiempo, pero Pablo Iglesias, que ahora va con un cordón sanitario y que no deja que le entreviste quien sea. No está en el Congreso. Ya, pero como quiere estar periodistas parlamentarios. Yo es que yo hubiera sido incluso más innovadora, ¿no? Porque es quien está en el Parlamento Europeo, y estamos hablando de periodistas parlamentarios. De hecho, le dieron el premio al nuevo parlamentario europeo. Europeo, ¿verdad? Ahí les ha cabido un parlamentario europeo, pero este Pablo Iglesias no lo ha tenido. Pero bueno, a lo que voy. Esos premios están siempre hay un parlamentario europeo, siempre. Por eso, todos los años. Pero Pablo Iglesias también es parlamentario europeo y podían haberlo incluido, digo yo, vamos, como castigo de la prensa. Pero dejadme, hombre, que es que quiero acabar la noticia, si yo la voy a dar y os dejo que la comentéis. Pero es que se lo han preguntado nuestros colegas a Mariano Rajoy en los pasillos del Congreso y quiero que veamos lo que ha dicho. Bueno, procuraré portarme mejor en el futuro, ¿eh? Venga, gracias. Bueno, pues ahí lo tenéis. Oye, esto es una declaración de intenciones, ojalá. En el futuro. No, estaba pensando en la línea de la comparación que hacías, Isabel, entre el premio al presidente del gobierno y a Pablo Iglesias. Sí, a Pablo Iglesias no la han mencionado. Bueno, la mención de parlamentario europeo.
es llamativo pensar en la forma de respuestas a las preguntas de los periodistas en las entrevistas del presidente del Gobierno y de Pablo Iglesias. El presidente cuando responde, que es casi nunca. En otras palabras, los modos de Pablo Iglesias a mí sí que me parecen muy preocupantes y hemos visto muchas cosas en los últimos días en sus respuestas a las preguntas de los periodistas.